meditar sobre la Iglesia católica. Hemos visto la Iglesia una, la Iglesia santa. Hoy vamos a hablar de la Iglesia católica. ¿Qué entendemos por esa nota, por ese adjetivo que le ponemos a la misma Iglesia? Católica es una palabra griega que significa según la totalidad, según el todo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros decimos que la Iglesia es católica por dos razones, principalmente. Primera, porque está extendida por toda la tierra. La Iglesia de Jesucristo está extendida por toda la tierra. Se concreta en pequeñas porciones del pueblo de Dios que llamamos normalmente diócesis. Hay otras formas, vicariatos, prelaturas, pero bueno, vamos a meternos en estas cosas que son un poco complicadas. Vamos a ver qué es una diócesis. Una diócesis es una porción pequeña del pueblo de Dios gobernada por un obispo propio que le ha sido anunciado el Evangelio, que se reúne para celebrar la Eucaristía y que en ella hay, digamos, un cuerpo eclesial establecido. Hay una jerarquía, obispos, sacerdotes, diáconos y un pueblo de Dios con diversas funciones del laicado o de la vida religiosa. La suma de esas diócesis, en la que, repito, está distribuido el pueblo de Dios, nos lleva a la Iglesia universal, a la Iglesia católica. Y de alguna manera todos estamos unidos por una razón de comunión. Es decir, los laicos tienen que tener comunión con los pastores. Los pastores, los presbíteros, los diáconos, tienen a su vez que tener comunión con el obispo. Y el obispo estar en comunión con el Santo Padre, con el obispo de Roma, con el Papa. Así tenemos la primera razón por la que decimos que la Iglesia es católica, porque de esta manera está extendida por toda la tierra. A toda la tierra, dice el Salmo, alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Pues esa palabra del Salmo, que es palabra de Dios, se ha cumplido ya con la existencia de la Iglesia católica. Estamos en toda la tierra, porque a toda la tierra ha llegado ya el anuncio de Jesucristo, el anuncio del Evangelio. Y la segunda razón por la que decimos que la Iglesia es católica es porque en ella Dios ha dispuesto la plenitud de los medios de salvación, la totalidad de los medios de la salvación. Quien está en la Iglesia católica tiene que estar firmemente persuadido, firmemente seguro de que en ella va a encontrar todo lo necesario para la salvación de su alma. En primer lugar, la fe revelada. En la Iglesia se predica porque ha conocido la fe que le ha sido revelada a través de la Escritura y de la tradición. A saber, que existe un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ese Dios ha creado el mundo, que el Hijo ha venido al mundo, se ha encarnado en el seno de la Virgen María, y a base de sus predicaciones, de sus milagros, de sus parábolas, etc., nos ha anunciado ese reino de Dios que ha venido por él. Llegado el momento culminante de su misión, fue llevado a la cruz y murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, a la derecha del Padre, y tiene que volver un día en gloria y majestad para juzgar al mundo, para juzgar a los vivos y a los muertos. Mientras tanto, nos ha dado el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Para qué? Para que su presencia siga viva a través de la Iglesia católica, a través de la Iglesia de Jesucristo. También tenemos la plenitud de los medios en los sacramentos, a saber, 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia,
orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Esos 7 sacramentos confieren la gracia de Dios a quienes los reciben. De ellos, al menos 4 se reciben una vez en la vida: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal o el matrimonio. Eso se recibe una vez en la vida. El matrimonio, por razones que no vienen al caso ahora, puede ser anulado cuando sacramento, es decir, certificar a la Iglesia que nunca hubo sacramento, que fue aquello una ficción, que fue aquello algo falso, y por tanto alguien puede volver a casarse por la Iglesia en tal caso que se diera la nulidad. Pero hay otros sacramentos más comunes y más corrientes que podemos recibir a lo largo de la vida, que son la Eucaristía y la penitencia. Estos sacramentos nos libran del pecado o nos lo perdonan. La Eucaristía no nos perdona los pecados mortales, por eso está la confesión, pero la Eucaristía sí que nos perdona los pecados veniales y además nos previene de los mortales. La Eucaristía nos da siempre fuerza, nos da ánimo, nos da pues esa salud del alma que necesitamos, por la gracia de Dios, para poder llevar una vida cristiana, una vida santa. Y luego hay otro sacramento muy importante, que es el sacramento de la unción de los enfermos, por el que ungimos y consagramos a nuestros hermanos mayores, débiles por la enfermedad, por la ancianidad, y que muchos de ellos pues, ya están al borde de pasar de este mundo al Padre. Pero también hay una comunión, una catolicidad, una plenitud de salvación en la caridad de la Iglesia. La caridad es distinto al altruismo. ¿Por qué? Porque el bien lo puede hacer cualquier persona. No se necesita ser creyente cristiano para hacer el bien, para hacer cosas buenas. No. Pero eso se llama altruismo, filantropía. Hacer el bien por hacer el bien. Los cristianos no. En los cristianos nosotros no hacemos ni altruismo ni filantropía, porque no somos una ONG. La Iglesia no es una ONG. Las hay muy buenas, pero la Iglesia no lo es. Nosotros ejercemos la caridad. ¿Por qué? Porque el ejercer la caridad significa amar al prójimo sabiendo que en ese prójimo está Dios. El ejemplo, buscad el capítulo 25, versículos 31 al 46 de Mateo. Cuando tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo en la cárcel, vinisteis a verme, desnudo me vestisteis. Y preguntarán, Señor, ¿y cuándo lo hicimos? Y Jesús les dice, cada vez que lo hiciste con uno de estos hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Por tanto, nosotros ejercemos la caridad, porque en el prójimo vemos a Dios, y desde Dios ayudamos y vivimos el amor al prójimo. Claro, uno dice, bueno, ¿y cómo es posible hablar de catolicidad si todavía hay gente que no pertenece a la Iglesia? Es cierto. Hay que distinguir 3 clases de personas en su relación con la Iglesia. Están los bautizados, somos todos los que estamos aquí. Los bautizados hemos recibido el bautismo en el nombre de la Trinidad, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estamos ya, hemos sido hechos hijos de Dios, es decir, se nos ha dado la adopción filial, que hemos dicho en la oración colecta, y por tanto tenemos derecho a todos los bienes espirituales y a todos los bienes de la gracia que el Señor nos quiera comunicar. Pero ojo, porque podemos pertenecer a la Iglesia solo de nombre, y nos falta pertenecer a la Iglesia de corazón. Es decir, es verdad que cuando uno se bautiza, digamos que tiene garantizada la salvación. Su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Pero nuestros actos morales pueden ayudarnos a afirmar esa salvación o pueden llevarnos a perdernos la salvación y por tanto tener la condenación. Fijaos que lo que dice el Apocalipsis, que Jesucristo, al que no permanece fiel, le borra del libro de la vida. Es decir, tu nombre ya está escrito. Permanecer ahí depende de ti. Por eso nosotros necesitamos pertenecer a la Iglesia no solamente nominalmente, como cristianos bautizados, sino además de corazón, con empeño, con
con una vida recta, con una vida honesta, con una vida honrada, con una vida santa, y que dé gusto y que agrade a Dios nuestro Señor. Luego hay un segundo grupo de gente que son cristianos, bautizados, con un bautismo válido, pero que no son pertenecientes a la Iglesia Católica. Y en ese grupo están los hermanos separados. Por orden cronológico están los hermanos ortodoxos, es decir, cristianos de Oriente, que se separaron con el cisma de Oriente en el siglo XI, que algunos se han unido, otros sin unirse. Con ellos hay un diálogo en líneas generales muy afectivo, muy bueno, porque tienen sucesión apostólica, es decir, un obispo ortodoxo es tan obispo como un obispo católico, tiene sucesión apostólica, sus sacramentos son válidos. Ellos reconocen la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, aunque la llamen con otro nombre, reconocen también la virginidad y los dogmas pertenecientes a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, pero hay diferencias, sobre todo más de carácter político que teológicas, que hay que solucionar todavía. Tienen que reconocer el primado de Pedro al Papa. En segundo lugar, tenemos a los protestantes, es decir, aquellos que nacen de la reforma de Lutero, mejor dicho, del cisma de Lutero, porque Lutero no reformó nada. La reforma vino con el Concilio de Trento. Eso de reforma contra reforma es un lenguaje capcioso y mentiroso del siglo XVIII. Lutero no reforma nada. Lutero crea un cisma en la Iglesia de Occidente, en la Iglesia europea. Pero los hijos nacidos de esa reforma de 1517, pues de alguna manera tienen valores positivos y aman la Sagrada Escritura y por tanto, bueno, pues en ese sentido podemos estar de acuerdo, pero poco más, porque hay muchos sacramentos que ellos no reconocen. Hay diferencias sustanciales, ideología, que nos separan y que es muy difícil dialogar con ellos. ¿Por qué? Pues porque los protestantes, a diferencia de nosotros, no tienen una autoridad única, sino que cada iglesia protestante es autónoma. Entonces es muy difícil que se pongan entre ellos de acuerdo cuanto más con nosotros, ¿no? Y a ellos les siguen en 1574 los anglicanos. Los anglicanos, pues ya hay que decirlo, los anglicanos nacen de un gesto del rey Enrique VIII, de un hombre que se dejaba dominar por sus pasiones sexuales, por sus gónadas. Y como quería divorciarse de nuestra Catalina de Aragón, eso ya lo he contado alguna vez, ¿no? Y el Papa Clemente VII, creo que es en ese momento, no le lo permite, pues él dice que se sale de la Iglesia y monta su propia Iglesia. Esos son los anglicanos, los de Inglaterra. Por eso la reina de Inglaterra es la papisa, por alguna manera, la cabeza de la Iglesia anglicana. Ellos no tienen sucesión apostólica, por lo tanto sus sacramentos no son válidos, aunque su doctrina y sus ritos son muy parecidos a nosotros, a los católicos. Y con ellos se puede dialogar y llegar a cierto tipo de entendimiento. Luego hay un tercer grupo que son los no cristianos, que en esos pues ya encajamos a los budistas, a los hinduistas, a los mahometanos, es decir, los musulmanes, a los judíos, que son gente que no tiene el bautismo cristiano, pero que pueden tener elementos culturales, filosóficos de verdad, que les pueden llevar a la salvación. Por eso la Iglesia es muy cauta y muy inteligente. Dice en Lumen Gentium 16 que las personas que no son cristianas, si siguen su conciencia recta y viven conforme a la ley natural, pueden obtener la salvación de Dios. Bien, esos son, como digamos, los tres grupos. Y por último, ¿qué significa la catolicidad? La catolicidad exige la misión. Por eso la Iglesia desde el principio fue misionera. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, lleguen al conocimiento de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y para eso, nosotros los cristianos tenemos que salir a anunciar. Por eso desde el principio la Iglesia fue misionera, fue a todo el mundo, los apóstoles recorrieron el mundo conocido. Entonces, en el siglo XVI comienzan todas esas misiones hacia América, siglos más tarde hacia Filipinas, China, Japón, todo el Pacífico,
y África. África será evangelizada sobre todo la África negra, porque en África hay que distinguir dos partes. El norte de África, que es lo que se llama Argelia y Marruecos, que siempre fue cristiano, y Egipto. Pero luego hay un bloque de lo que se llama el África negra, que no conoció la salvación, no conoció la revelación, hasta el siglo XIX, que es evangelizada por distintos misioneros. Bueno, pues esa es la exigencia de la Iglesia Católica, de ser católicos. Ser católicos no es un apellido, ser católico es un símbolo, es una fe, es una liturgia, es unos sacramentos, es una forma de vivir, es una forma de estar en el mundo y una forma de querer que todos los hombres conozcan a Jesucristo, se salven sus almas y lleguen al cielo. Y eso, queridos hermanos, tengo que decirlo así, depende de vosotros y de mí. Más de vosotros, que sois laicos. Y tenéis un apostolado que hacer en vuestros pueblos, en vuestros trabajos, en vuestro día a día. Y luego están los pastores para dar esos sacramentos y afianzar bien en la doctrina y en la formación al pueblo de Dios. Pero todos formamos la única Iglesia católica, la Iglesia de Jesucristo.